les bendiga, Dios les bendiga. Buenos días. Me da mucho gusto una vez más estar de vuelta en casa. La semana pasada estábamos, mi esposa y yo, en el área de Los Ángeles. Tuvimos una junta regional, parte de los compañeros de ministerio, los demás pastores de las diferentes casas de oración en California. Y tuvimos un tiempo muy hermoso en la cual el Señor sigue recalcando la unidad que debemos de tener, no solamente como iglesia universal, pero también como organización y como pastores que el Señor ha llamado juntos en este ministerio. Y tuvimos un tiempo muy hermoso, se les extrañó y estamos de regreso, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos guardó y gracias por sus oraciones. Y pues vamos a continuar, hermanos, donde nos quedamos hace 2 semanas. Y el pastor también, José Macías, llevó un seguimiento también a esta serie que estamos llevando de una verdadera transformación. Y ya estamos más para allá que para acá, dicen en México. Estamos por terminar esta serie. De hecho, la comenzamos en junio, esta serie. Al inicio de la reunión en inglés comenzamos a la par, el de español y el de inglés, esta serie de una verdadera transformación. Pero yo me ponía a pensar y veía cómo el Señor nos ha estado llevando, no solamente a través de esta serie, pero el Señor ha estado recalcando a través de este año pasado acerca de una verdadera transformación. Si usted recuerda las series diferentes que hemos llevado a lo largo de este año, ha sido una de ellas la familia en el orden de Dios. Y si usted recuerda esas series que llevamos fueron como 7 mensajes. Y hablamos acerca del orden de la familia, pero si usted lo piensa bien, eso es una transformación dentro de la familia que el Señor quiere formar en nosotros. Y después de eso fuimos a través de la serie desarrollando el carácter de Jesús, que fueron alrededor de 12 mensajes que el Señor nos llevó muy profundo a lo que es su carácter. Y aunque abarcaría mucho más mensajes, abarcamos lo básico de lo que es el carácter de Jesús y cómo el Señor busca que nosotros reflejemos su carácter. Eso también es una transformación, porque el Señor quería transformar ahí nuestro carácter, a que se refleje el carácter de Cristo. Y ahora, a partir de junio, comenzamos esta serie de una verdadera transformación. Y la verdadera transformación, yo les había comentado al principio de la serie que iba a ser alrededor de unos 7, 8 mensajes que el Señor había puesto. Y a lo largo de los mensajes comenzamos a ver cómo el Señor ponía más cosas y nos daba eso de expandir un poquito más esta serie. Y hoy llevamos el mensaje 17 de esta serie, ¿verdad? Y primero Dios, terminaríamos la siguiente semana, si Dios nos lo permite, esta serie de una verdadera transformación. Pero yo quiero que ustedes miren cómo el Señor nos ha estado llevando por esos pasos. Y el Señor no se brinca en ningún paso. El Señor nos lleva a un crecimiento y no busca un crecimiento rápido, sino que Él busca un crecimiento constante, un crecimiento que no sea como lo hacen hoy en día con aquellas hormonas que le inyectan, ¿verdad? A los animales y le dicen, ahí está una inyección de hormonas para que crezca rápido. No, el Señor quiere que crezcamos sanos y por medio de la sana palabra ir corrigiendo cosas que teníamos. De hecho, dentro de esta serie de Transformando, una verdadera transformación, no sé si recuerdan, pusimos dentro de esa serie unos mensajes que le llamamos Transformando Paradigmas. Esto es transformando aquellos pensamientos con los cuales nosotros llegamos a la iglesia y los queremos llevar a cabo dentro de la iglesia de Cristo, pero que nunca nos pusimos a verificarlos si era o no palabra de Dios, si era o no lo que la palabra de Dios habla. Pero como lo escuchamos y dijimos, bueno, pues yo creo que así debe ser, nos quedamos con eso y seguimos muchas veces con esas enseñanzas. Pero el Señor nos ha llevado de un paso a otro, un paso a la vez. Esto le llamamos una santificación progresiva. Una persona no llega de un día a otro a conocer todo. Vamos progresando cada día, un paso a la vez. Por eso nosotros no podemos y no somos de los que retrocedemos, amén. Debemos seguir avanzando hacia adelante. No podemos brincarnos pasos. Y antes de iniciar, permítame leerle Efesios capítulo 4, versículo 15.
Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, ¿en qué? Dice, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. El Señor busca que vayamos creciendo, que vayamos llenándonos de la verdad con amor. Que vayamos creciendo en el Señor. Y yo me acuerdo que platicábamos hace ya casi un año, no, yo creo ya 2 años, ¿verdad? Más o menos. Con la pandemia ya estamos un poquito, como que se nos olvida que pasaron unos años más a través de la pandemia. Pero si usted recuerda, llevamos una serie que llamamos Creciendo en Cristo. Y cuando fuimos sobre esa serie decíamos que no hay estancamiento en la vida espiritual. Hay muerte o crecimiento. O sea, si no estás creciendo, estás muriendo. Entonces es una de dos. O estás creciendo en el Evangelio o estás muriendo. No hay un estancamiento de decir, es que yo estoy estancado aquí en esta área y aquí me quedé. No, más bien te estás muriendo y no lo has notado. Ese estancamiento se empieza a hacer un agua sucia, se empieza a hacer un agua que de repente se hace criadero, de repente se echa a perder. Y ya, es un agua de pura suciedad. Pero el Señor no busca eso en nosotros, Él quiere que sigamos creciendo. Y yo creo que a través de la palabra que el Señor nos ha revelado, hay muchas cosas que tenemos que transformar. Yo soy de los que pienso que nadie puede decir, no, pues, ¿qué voy a transformar? Yo pienso que nadie puede decir eso, porque siempre va a haber algo que nosotros debemos de transformar, que siempre debemos de ver en nuestras vidas, que el Señor nos está iluminando y nos dice, cambia, ya sea desde la forma de ser, ya sea de la forma en la que pensamos o en la que hablamos. Pero el Señor siempre está ahí tocando ese punto de ser transformados. Y a través de esta serie, los 17 mensajes, yo creo que el Señor tiene muchas cosas que nos habló que deberíamos de transformar. Y si usted dice, todavía no sé qué debo de transformar, pues regrésese a los mensajes y vuélvalos a escuchar y va a ver que el Señor le va a hablar una vez más de cosas que debe de transformar. Pero vayamos a nuestro verso base, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo demás nomás era introducción, eso no lo cuente. En mi tiempo, digo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿qué dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has dado, esta tarde ya, Señor. Sabemos que una vez más tú buscas hablar a nuestro corazón. No queremos salir de aquí iguales a como entramos, Señor. Queremos salir transformados. Cada vez que venimos, Señor, venimos con un corazón abierto y dispuesto para obedecerte, para escuchar tu voz, Señor. Y no ser solo oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Señor, que en esta mañana tu palabra caiga en esa tierra fértil de nuestros corazones. Que pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ver, Señor, ese fruto de tu palabra en nuestras obras, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tomar decisiones. Que cada una de estas formas, Señor, expresen lo que sentimos por ti, Señor. Que expresen nuestra obediencia a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder llevar una verdadera transformación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y veamos acerca de este versículo base, que la voluntad de Dios es muy clara. Si usted se fija, hay 4 puntos que nos hablan en este versículo. Nos dice qué no hacer, nos dice qué sí hacer, nos dice cómo hacerlo y también nos dice para qué hacerlo. Léalo junto conmigo. No os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Conformarnos. Esto es amoldarnos a este siglo, a este mundo, a las cosas de este mundo. Y luego dice, ¿qué sí debemos de hacer? Ser, dice, sino transformaos por medio de la renovación. Aquí nos dice, no sean conformes, no se amolden, pero sí sean transformados. Y luego dice, ¿cómo?
Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿el para qué? Es para que podamos comprobar la buena voluntad agradable de Dios, que dice que es buena y que es perfecta. Entonces, a través de esta serie de transformación, no sé si recuerdan, les voy a recordar un poquito lo que significa la palabra transformación. La palabra transformación habla de una acción de transformar, es hacer cambiar algo o algo de alguien. Entonces, cuando está hablando de que seamos transformados, está hablando de que cambiemos la forma en la cual pensábamos, la forma en la cual estábamos llevando nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice que a través de la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Aquí hay una palabra también importante que es renovar. Entonces está transformación, pero también está la renovación. Y la renovación habla de hacer algo viejo como nuevo. Eso es renovar algo. Entonces, antes teníamos una mentalidad opacada por las cosas del mundo. Y llegamos al Señor y el Señor nos dice, ahora por medio de la palabra, al estudiar la palabra, tu tarea es renovar. Volver a ser como nuevo aquello que se había ensuciado, que era nuestra mente, que era nuestro entendimiento. Y el Señor busca que nosotros lo renovemos. Y eso es la manera en la que el Señor quiere que nosotros ahora veamos las cosas a través del lente de Dios y no a través de nuestro entendimiento. Ahora el Señor busca que cuando usted viene a la iglesia, que cuando usted se congrega, que cuando usted está allá afuera, tenga una perspectiva diferente a la que tenía antes. Antes decía, yo no sé por qué aquellos hermanos, a lo mejor usted decía, aquellos hermanos se la pasan en la iglesia mucho tiempo, y a lo mejor dice, yo no entiendo cómo aguantan. Esa era la manera de pensar antes. Pero ahora dice, no, ahora yo entiendo que el venir a la iglesia, que el congregarme, que el estudiar la palabra es para mi bien. Es bendición para mí. Ahora eso es transformar nuestra manera de pensar. Porque ahora cuando usted abre la palabra de Dios, está buscando la voluntad de Dios. Está buscando la guianza de Dios. Eso es lo que está pasando. Ahora ya no la lee, ya no se le hace aburrida. Ya no viene a la iglesia y ya viene todo demacrado y así que contra penas puede, ¿verdad? No, ya viene a la iglesia porque dice, yo quiero saber qué es lo que la palabra de Dios tiene para mí este día. Y aunque usted lee la palabra de Dios en su casa y escucha mensajes, usted viene y se llena de la palabra de Dios. Porque ya viene con esa mentalidad, con ese cambio de mente, de renovar nuestra manera de ver las cosas. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Por eso, cuando yo estaba viendo estos mensajes de transformación, estos mensajes, hermanos, no se escogen al azar. El Señor nos lleva a escoger estos mensajes de una manera sistemática para que nosotros vayamos avanzando paso a paso y vayamos diciendo, sí, Señor, esto es lo que tú quieres de nosotros, pero para llegar aquí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos? Y el Señor nos empieza a poner unos mensajes y los mensajes son para ir transformando poco a poco nuestras vidas. Por eso debemos entender que cuando venimos a estudiar la palabra, no es un mensaje que se va a dar al azar, es un mensaje que el Señor ha dado con un propósito. Y es de renovar nuestro entendimiento y es de transformar nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios debe de ser predicada, porque ella es la que transforma nuestras vidas. Ella es la que nos va a quitar todo aquello que no estaba bien en nuestras vidas. Entonces no solamente venimos por venir o por obligación, sino que al revés decimos, yo voy porque quiero escuchar la palabra de Dios, quiero saber qué es lo que Dios tiene preparado para mí por medio de la iglesia que Él puso, que Él me puso como miembro, que ya lo vimos hace dos domingos. Entonces, somos parte de esa congregación, parte de ese cuerpo. Y yo quiero el día de hoy hablar sobre un tema especial que le he puesto como título, si usted anota, el deber pastoral. Le he puesto como título, el deber pastoral. Y quizás puede haber algunos que digan, oye Josué, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a hablar del deber pastoral? Si nosotros no le estás hablando a pastores, ¿por qué?
Y yo lo veía de esta manera. Lo contrario del conocimiento es ¿qué? Es la ignorancia. Entonces, si nosotros no conocemos el deber pastoral, estamos ignorando cuál es el deber del pastor. Y la ignorancia es la que lleva a muchos a ser engañados. Es la que lleva a muchos a ser, a que sean, ¿cómo les dicen? A que sean abusados por pastores que no son parte de, que no son llamados de Dios. Todo por no saber, por ignorar lo que el Señor llama y lo que el Señor pide y cuál es el deber del pastor. Y déjeme comenzar primero con una definición de qué es un pastor, una definición en general. Y la Real Academia Española lo pone de la siguiente manera. Dice, la palabra pastor se define como persona que guarda, que guía y que apacienta un ganado, especialmente, dice, el de ovejas. Entonces, la palabra pastor está hablando de una persona que guarda y que guía un rebaño. Eso es lo que significa la palabra pastor. Y cuando yo me ponía a buscar cuántas veces la palabra de Dios habla sobre esta palabra pastor, yo la encontraba que era alrededor de 170 veces que la Biblia habla, dependiendo las traducciones que usted tenga en su Biblia. 170 veces la Biblia habla. Y cuando yo pienso en las palabras que nos habla el Señor, y veo que el Señor repite a veces una o dos palabras más de una vez, digo, es porque el Señor quiere enfocar algo. Pero cuando el Señor repite algo 170 veces es porque hay algo ahí que debemos aprender, que debemos tomar para nuestro crecimiento. Y la palabra pastor tiene un sentido en muchas partes bíblicas literal. Lo habla como un pastor de ovejas, como lo fue David, que fue un pastor de ovejas. Pero también en otros sentidos, la palabra también habla de un pastor metafóricamente. Lo hace para describir un liderazgo espiritual. Una persona que guía, una persona que cuida a un rebaño que el Señor le ha puesto, a un grupo de personas. Y no sé si usted ha notado esto, pero yo lo he notado mucho, especialmente estos últimos meses, que hay una avalancha en contra de la palabra liderazgo, que se ha venido en contra. Y todos están diciendo, no, es que esa palabra no debería estar, no debería existir en los cristianos. Y de hecho, por ahí salen, ¿verdad?, personas que dicen, no debería haber líderes, debería haber más siervos que líderes, ¿verdad? O algo así le ponían ahí, le decían, debería haber menos conferencias de liderazgo y más de siervos. Y la verdad es que el liderazgo, aunque la palabra no se encuentra en la Biblia en sí, se entiende que está dentro de la Biblia. O sea, ustedes ven personajes como Moisés, como Abraham, como David, y todos estos personajes eran líderes que el Señor escogió para que lideraran un pueblo. Especialmente recordemos Josué, que fue después de Moisés. Y el Señor le dijo, ahora tú, Josué, levántate y lleva al pueblo hacia la tierra prometida. Ese era un líder que el Señor había puesto. Entiéndase también un pastor, porque llevaba y estaba guiando y protegiendo el rebaño de Dios que se conocía en ese tiempo de haber sido de 2 millones de personas. ¿Te imaginas? Qué tremendo. Entonces, cuando yo escucho que la palabra liderazgo no debería estar y todo eso, digo, bueno, pues que la palabra liderazgo está puesta en la Biblia en muchas maneras. Y yo entiendo que lo dicen porque muchas veces hay esos abusos de autoridad. Y por eso dicen, no. Y sabemos que como pastores somos también ovejas de Dios. También. En Números, capítulo 12, vamos adentrándonos en el tema. Números capítulo 12, hay una ocasión en la cual el liderazgo se pone en cuestión. Y es el liderazgo de Moisés. En Números capítulo 12. Y dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, versículo 1. Dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado
porque él había tomado mujer cusita. Y dice el 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y fíjate lo que pasó, dice, y lo oyó Jehová. Y dice el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjate qué tremendo que Dios diga eso de una persona. Este hombre era muy manso, era una persona muy dócil, muy humilde, le dice, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Y dice el 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los 3, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Ahora sí que pásenle al cuartito de reunión, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, en el versículo dice, y salieron ellos 3, y entonces Jehová descendió en una columna de la nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y dice el 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y dice el 7, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y dice el 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y dice, ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjate qué tremendo. Moisés, el Señor lo había puesto como un líder, una persona que debería guiar al pueblo, una persona que debería cuidar al pueblo, entiéndase como un pastor. Y dice el 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y dice el 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dice el 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y dice el 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, el que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y dice el 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Fíjate lo que estaba pasando, qué tremendo. Yo me ponía a ver esta historia y yo me ponía a ver cómo muchas veces el liderazgo es puesto en cuestión. Y sí, debería de ponerse en cuestión, pero no de esta manera. En cuestión de que se tenga que hablar la palabra de Dios, que se esté de veras llevando a cabo lo que la palabra de Dios dice, conforme a los mandatos de Dios, pero la forma en que ellos lo habían hecho no era la forma correcta. Ellos conocían que Moisés había sido llamado por Dios, lo habían visto. ¿Te imaginas? Ellos habían visto Moisés por medio de esa autoridad que Dios le había dado, partir el mar. Habían cruzado por el mar en seco. ¿Usted cree que eso no era suficiente para probar que era un llamamiento de Dios? ¿Que era una persona puesta por Dios? Claro, claro que sí, era suficiente. Sin embargo, había un cuestionamiento. Y eso es lo que sigue pasando el día de hoy. Muchos están cuestionando que Dios sigue poniendo líderes, que Dios sigue llamando pastores, que Dios sigue llamando maestros para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo lo que el Señor quiere hacer, que es ir y rescatar al perdido, que es salvar almas para el Señor, que es edificar la iglesia, santificar la iglesia, para que el día que el Señor venga por su iglesia, sea entregado una iglesia pura, sin arruga, sin mancha. Y el trabajo el Señor lo ha puesto a los pastores y a los maestros y a los profetas y a los evangelistas. Eso es un trabajo que el Señor ha dado. Y es triste reconocer que existen pastores que abusan de las iglesias, de las ovejas, del rebaño de Dios, y pasa muy seguido. Y por eso es que mucha gente dice, yo no quiero saber nada de la iglesia.
¿Por qué? Porque mi pastor allá no hubieras visto lo que hizo. Y mi pastor acá hubieras visto lo que... Y no, y aquel no sabes lo que hace. Y de repente ponen todos en ese mismo cajón y dicen, todos son así. Y la gente dice, yo no quiero saber nada de Dios. Imaginemos a una persona que no conoce a Dios, que no conoce su palabra, y esta persona que al no conocer de Dios y al no conocer de su palabra, esta persona es una presa fácil. ¿De qué? De los lobos. Esa es una presa fácil del engañador. Y en 2 de Timoteo, no lo tiene que buscar, lo leo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, nos habla de aquellos engañadores y dice así, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjate cómo dice, aquellos no van a mejorar. Esa situación no va a cambiar. Dice, aquellos malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. Dice, engañando y siendo engañados. Por eso es que sin la guía, sin el discernimiento que proviene del conocimiento de la palabra de Dios, que proviene del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, estamos entonces expuestos a caer en las trampas, a ser manipulados por aquellos que buscan su propio beneficio. Y créame, hay muchos que buscan su propio beneficio en lugar de servir a Dios, en lugar de servir a su pueblo, buscan enriquecerse del pueblo, buscan sus propios beneficios. Y por eso es que es fundamental que nosotros conozcamos cuál es el deber del pastor y que nos esforcemos por conocerlo, no solamente en un mensaje, sino que nosotros nos esforcemos por entrar a la palabra de Dios y ver y leerlo por nuestra propia cuenta e investigarlo por nuestra propia cuenta cuál es la tarea de un pastor. Es por eso que es fundamental estos mensajes también. Ya vimos el deber del cuerpo, un deber corporal de nosotros juntos como un cuerpo, pero también vimos el deber individual, deber personal, que es nuestro deber como partes del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo y miembros de una iglesia local. Y el día de hoy el Señor nos quiere hablar y decir, ahora tenemos que ver cuál es el deber también del pastor. Porque también hay responsabilidades que debe de cubrir. En Hebreos, capítulo 13, versículo 7, le recordaba a los hebreos, diciéndole a los hermanos en los hebreos, les recordaba de la siguiente manera. Les decía, acordaos de vuestros pastores. Dice, que os hablaron la palabra de Dios. Pero luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y agrega, e imitad su fe. Por eso, hermanos, algo, primeramente, que debemos de entender sobre el pastorado, es que el pastor es una persona que es llamada. Nadie se gradúa de pastor. Pueden ir a un instituto y estar aprendiendo, pero el pastor no es alguien que se graduó de un instituto, ni tampoco el pastor es alguien que es puesto por su propia cuenta y dice yo. El pastor es alguien que ha sido llamado por Dios. Aunque también Pablo dice, si alguno desea obispado, buena cosa desea. Y usted viene y dice, Señor, yo quiero. Y el Señor es el que extiende. Si usted así le desea, como decía Pablo a Timoteo. Y empezaba una lista, recuerda una lista que daba, pero el obispo debe de ser así. Y nos empezaba a dar una lista. Que no vamos a ir por ella ahorita. Pero en Efesios 4:11 nos llama que es Dios mismo quien constituye. Se los leo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué dice? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y con un fin, dice el versículo 12, a fin
de perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo les mencionaba hace unas semanas que cuando el Señor me llamó al pastorado, fue algo que yo estaba orando al Señor y oraba al Señor, Señor, ¿qué es lo en qué áreas tú es la que tú deseas que yo te sirva? Y gracias a Dios yo crecí en un hogar cristiano y crecí bajo el conocimiento de la palabra, y eso me ayudó a conocer un poquito más rápido el plan de Dios para mi vida. Y trabajé con muchos a lo largo de mi juventud adolescente. Trabajé con muchos pastores. Al lado de los pastores, por el talento que Dios me había dado de la tecnología, pastores me contactaban o con mis papás y trabajaba junto con ellos en lo que eran sus páginas de internet, en sus videos, en todo lo que hacían, todo tipo de cosas. Y yo siempre estaba viendo y estaba a un lado de los pastores y veía las actitudes y veía las características. Y el Señor ahí me estaba enseñando y yo sin saberlo. Y el Señor me mostraba una vez y otra vez, mira lo que hizo, no hagas eso. Dice, no, pues Señor, pues Él es pastor y tú te va a dar cuentas a ti, ¿verdad? Sí, Él me va a dar cuentas, pero también está desviando a los demás y está haciendo aquello, y el Señor me mostraba cosas. Y a lo largo del tiempo yo pude entender y dije, Señor, ahora entiendo por qué me dejaste ver muchas cosas. Ahora entiendo por qué me enseñaste todo esto. Algunos de esos pastores siguen siendo buenos ministros, algunos de esos pastores fueron buen ejemplo, algunos de esos pastores también, el Señor me mostró muchas cosas de cómo sí debería ser el corazón de un pastor, y algunos de ellos dejaron mucho que desear. Dije, Señor, pero tú sabes, Señor. Y yo cuando el Señor me llamó, me hizo ese llamado, dije, Señor, pues estoy para servirte. Y yo fui y le dije a mi pastor, en ese entonces le dije, pastor, pues yo oré al Señor y esto es lo que el Señor me ha puesto. Y desde ahí yo empecé a ver el Señor trabajando en mi corazón, formando lo que Él quería de mi vida. Y fíjate que muchos pastores hoy en día se rehúsan a decirle a la gente la verdad de la palabra de Dios. Y lo hacen con malicia, porque no quieren que la gente abra los ojos a la palabra de Dios. Porque una vez que la gente abre los ojos, dicen, ya no va a poder ser manipulada. Y por esa misma razón dicen, no podemos, no quieren hablarle a la gente de la palabra de Dios. Dicen, no, que ellos ocupan motivación, que les digas que están bien y que sigan adelante y que se vayan a sus casas. Y eso no es lo que el Señor busca de un pastor. Si nosotros venimos buscando una plática motivacional, pues hay muchos lugares donde usted puede encontrar esos. Pero nosotros debemos de venir dispuestos a conocer qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Si ustedes recuerdan, hubo en un pasaje que lo podemos ver, si gusta, en Hechos 20, donde el Señor habla a Ananías. Y el Señor le dice a Ananías, Ananías, ve, desciende, porque he mostrado en visión a un siervo llamado Saulo que tú vas a venir y vas a poner tus manos sobre él. Y sus ojos serán abiertos. Y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya, ¿sabe cuál fue la respuesta de Ananías? La respuesta de Ananías dijo, Señor, yo he escuchado de aquel hombre, ¿no lo has escuchado? ¿Lo que él ha hecho con tu pueblo? Como que si Dios no supiera a quién lo estaba mandando. Le estaba explicando el Señor, Señor, es que por si no lo sabías, este es un hombre muy tremendo que ha hecho tantas cosas. Y el Señor decía, Ananías, ve. Y sabe, como Ananías, hay muchos pastores que no quieren ir a la gente. Que no quieren predicarles la palabra porque dicen, no, si supieras cómo son. Es más, muchos ni porque saben ni cómo son, sino más dicen, no quiero.
Fíjate lo que respondió Ananías en el versículo 28. Dice, perdón, estamos, dije Hechos 20. No, ese es Pablo. Me voy a agarrarlo en mi Biblia. Hechos 9, gracias. Ahí está, Hechos 9, versículo, vamos a leerlo el 3. A partir del 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Aquí vemos a Saulo, ¿verdad? Siendo tumbado de su caballo. Aquel macho, ¿verdad? Lo tumbaron de su macho. Pero a partir del versículo 10, dice, habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, Señor. Y dice el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y cuando yo veía estos versículos, yo me ponía a pensar en la forma de ser de muchos ministros. Muchos ministros que le dicen, Señor, heme aquí, Señor. Pero cuando el Señor les dice, ve, dicen, no, Señor. Ve y háblale, porque le vas a abrir los ojos, ¿no? Pero, fíjate lo que dijo el Señor. Él quiso convencer al Señor de que no lo hiciera, ¿sí o no? Eso fue su idea. El Señor le dijo, Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. El Señor tenía un plan y un propósito para el apóstol que ahora conocemos, para el apóstol Pablo. Sin embargo, eso sigue pasando el día de hoy. Sigue pasando que la gente, que los pastores y los ministros no quieren quitar la venda de los ojos de los demás. Y ese es un trabajo que el Señor le da también a todos como creyentes, pero también que manda en específico a los pastores también. Ahora, nosotros decíamos que es bueno conocer por cuál es el deber pastoral, porque de otra manera estamos en ignorancia, y en ignorancia dijimos podemos ser víctimas de manipulaciones, de abusos. Entonces, entendemos primeramente que el pastorado es un llamamiento de Dios. Ahora, un deber pastoral, un deber del que el Señor ha puesto en los pastores, es el siguiente, en Hechos 20, que es donde estamos ahorita. 25, vemos es la despedida en Mileto, ¿verdad? Hechos 20, versículo 25. Aquí Pablo le hablaba a los obispos, entiéndase pastores, entiéndase aquellos que supervisan a ese grupo de gente que el Señor les había encargado. En Hechos capítulo 20, versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y dice el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y dice el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice el 28, por tanto, mirad, ¿qué dice? Por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y yo quiero que pongamos atención aquí a una palabra importante, que es la palabra obispo. Esta palabra obispo viene del griego episcopos, que significa un líder, que significa un guardián, un supervisor. Entonces le está diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, por guardianes, por un líder.
Esto es un deber pastoral. Esto es un deber que el Señor ha puesto a aquellos que tienen que guardar, que tienen que supervisar el rebaño de Dios. Pero luego dice lo siguiente, en el versículo 28 dice, ¿qué dice? Apacentar la iglesia del Señor. Y aquí viene otra palabra importante, que es apacentar. Apacentar viene de la palabra que significa pastorear, que significa gobernar, pastorear. Entonces, cuando le está diciendo el apóstol Pablo a aquellos obispos, a aquellos supervisores, les decía, tienen que mirar por vosotros mismos, pero también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto. Y podemos conectar varios puntos en este solo versículo 28. Y es que el Señor es el que es el que hace el llamamiento, porque dice, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero también podemos ver que les ha puesto por obispos. Estás diciendo por aquellos que supervisan, aquellos como un líder, como un guardián. Pero también le está diciendo que apacienten la iglesia. Le está diciendo para que pastoreen. O sea, no solamente supervisar o guiar o liderar, sino que también está diciendo cuidar, apacentar. ¿A quién? A la iglesia de Dios. Si usted nota, no es la iglesia del obispo, ni la iglesia del pastor. ¿Es la iglesia de quién? Del Señor, dice. Y fíjate lo que dice, el cual Él ganó por su propia sangre. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del obispo, de como usted quiera llamarle, el profeta y lo que sea. Es la iglesia del Señor. Y dice que Él mismo, ¿qué hizo? Él mismo la compró, Él mismo ganó por su propia sangre. Y yo cuando veo esto, hermanos, veo que hay una tremenda responsabilidad. Porque el Señor ha puesto a cargo de personas que no son perfectas, un grupo de personas, un grupo de almas, las cuales Él pagó con su sangre. Eso es bien tremendo. Y qué lástima y qué tragedia cuando los pastores no entienden esto. Que las personas son del Señor y que las personas, las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cuidado, son personas que Él pagó con su propia sangre, con su vida. Si alguien te dice, yo morí, si ves a una persona que muere por alguien y te lo dejan a cargo, ¿te imaginas? Él pagó con su vida y dices, no, pues tengo que tener mucho cuidado. Y una tremenda responsabilidad. Y es bueno conocer la responsabilidad que conlleva el pastor, porque cuando usted entiende la responsabilidad, entiende muchas cosas que siguen, muchas cosas que el pastor tiene que hacer, y muchas cosas que el pastor tiene que tener mucho cuidado. Y muchas veces las personas tienden a pensar, no, es que el pastor no quiere, el pastor esto, el pastor el otro. Pero cuando pensamos en la responsabilidad, entonces empezamos a entender ciertas cosas. Por ejemplo, déjame ponerle un ejemplo que a mí me pasó. Yo en un tiempo yo decía, ay, ¿por qué cuando a veces querían hablar, se estaba enseñando a los pastores y pues yo quería escuchar? Y yo, no, pues quiero escuchar, el Señor me ha llamado a ser pastor, pues yo quiero escuchar. Y me decía, no, tú no eres pastor. No puedes entrar, esto es una junta para los pastores. Pues está bien. Y yo me quedaba, ¿por qué? Qué creídos, ¿verdad? No, pues ¿cómo no dejan a uno entrar? Y, pero ¿sabe qué? Muchas veces esas conversaciones lastimarían a una persona que no tiene el corazón y el llamado de pastor. Porque como pastor uno conoce las situaciones y conoce cómo el Señor trabaja en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos. Pero muchas veces, hablando del lado cuando el Señor todavía no entendía muchas cosas, yo decía, falta de amor. No, que se creen mucho.
pero después empecé a ver, estaban cuidando el corazón de las personas. Porque muchas veces aquellas conversaciones tenían que ver con alguna situación grave de alguna persona, o tenía que ver con una disciplina que se debería de hacer o dar. Y de repente una persona que no entiende lo que el Señor está haciendo, pudiera llegar a pensar y dice, no. Y esa persona puede salir con un corazón dañado. Y esa persona puede decir, no, porque no he entendido esa área. Y quizás muchos todavía no lo entiendan. Diga, no, es que no sé de qué estás hablando, pero hay muchas áreas que yo decía, gracias Señor, porque yo en ese tiempo yo no lo pudiera ver, yo no pudiera haber sobrellevado. Pero ahora entiendo. Y ahora yo guardo y digo, tengo que tener cuidado también. Muchas cosas, hermanos, que usted puede decir que otras personas todavía no han tenido una revelación. Y usted puede enseñarles y usted puede tomarse tiempo, pero no podemos abarcar especialmente aquellas experiencias que el Señor ha tenido personales contigo. Y es muy difícil transferir una experiencia que el Señor ha tenido personal. Y no deberíamos, es personal. Eso es para nosotros. Debemos de darle la palabra. Fíjate, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro advirtía lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, ¿qué dice? Que los rescató. Fíjate qué tremendo negar al Señor que los rescató. Pero dice que pasará, y dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el 2, y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición, ¿qué dice? No se duerme. Ese es un ay para el pastor que enseña erróneamente. Este es un ay para el pastor que no está apacentando el rebaño de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús hablaba con Pedro y le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro rápido, ¿verdad? Sí, Señor, claro que sí te amo, con todas mis fuerzas, Señor. Ah, bueno, apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro así como que, bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan cuando el Señor repite algo más de una vez? Algo quiere mostrarnos y ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí. Apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. Vean ustedes cómo debe de ser el corazón de un pastor. El corazón de un pastor debe ¿qué? Amar a Dios primeramente, ¿sí o no? Debe de amar al Señor para entonces poder amar a las ovejas. Un pastor que no ama a Dios no puede amar a las ovejas. Un pastor que no ama a Dios no puede amar a la iglesia de Dios, el rebaño de Dios, a los hermanos. Porque así como Dios murió por usted, murió por mí. Y nosotros tenemos que amarnos, ¿sí o no? Tenemos que amarnos mutuamente. Eso es lo que el Señor busca de su iglesia, de sus hijos. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿quién en la palabra de Dios pudiera reflejar el corazón de un pastor que tú deseas? Y me venía a la mente David. ¿Era conforme a qué? Al corazón de Dios.
Y yo me ponía a pensar, Señor, bueno, sí, David no fue perfecto, yo lo entiendo. Pero aún así, él siempre se arrepintió, Señor, y siempre corrió a ti, siempre empezó te buscó a ti. Y yo me ponía a pensar cómo David, antes de ser rey, también fue un pastor de ovejas. Literal. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Y fíjate el carácter de este pastor David. Primero de Samuel, capítulo, dijimos 17, a partir del 34. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era ¿qué? Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice el 35, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Note usted algo importante. David dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Sabes que aquí está haciendo un reflejo de lo que es un pastor? Un pastor está cuidando las ovejas del Padre, las ovejas de Dios. Y dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Un verdadero pastor no abandona a su rebaño. Un verdadero pastor no abandona aquel rebaño que el Señor le ha puesto como pastor. Le ha puesto como el que cuida, como el que guarda. Cuando usted empieza a leer escritores, especialmente pastorales, que tuvieron escritos desde los primeros siglos del cristianismo, usted ve que había algo que siempre ellos estaban hablando. Y entre todas las escrituras, entre todos ellos, al principio de los siglos, todos los escritores, siempre se habían una pregunta que decían, ¿hasta qué punto el pastor debe de permanecer firme? ¿Hasta qué punto se puede decir que el pastor le es permitido no correr? Que el pastor no le es permitido correr. ¿Hasta qué punto? Y cuando ves todas las conclusiones de todos ellos que hablaban de los cristianos del primer siglo, la conclusión siempre era, el pastor nunca debe de dejar el rebaño solo. Nunca debe de abandonar el rebaño. No le hace cualquier sea la situación o persecución. Yo lo veía de esta manera. Cuando me ponía a ver esto, decía, un pastor no va a abandonar a su rebaño. Hay dos parábolas, dos historias en la Biblia que nosotros podemos ver simultáneamente y las podemos poner como paralelas. Y si usted lo lee, lo puede leer después, pero usted ve la parábola de las 100 ovejas, 99, y vemos la parábola del hijo pródigo. Usted cuando ve esas dos parábolas, hay dos cosas que reflejan ahí mucho, que hacen similitud. Y es que las dos sabemos que el pastor es Dios, como el pastor de las ovejas. Y en el otro, el Padre es también Dios. Pero también podemos ver que dentro de esas dos historias está el hijo pródigo y está una
una oveja que se perdió. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿cuál es la diferencia entre aquella oveja que se perdió y aquel hijo pródigo? Y yo me ponía en oración, Señor, yo sé que y estudiaba y me ponía a leerlo una y otra vez y empecé a ver las diferencias y empecé a hacer mis notas y veía que la diferencia era que el hijo pródigo se había ido por su propia cuenta. El hijo pródigo abandonó el rebaño. El hijo pródigo dijo, yo no quiero. Y le dijo al padre, dame mi herencia, dame lo que me pertenece. Yo no aguanto estar aquí. Y se fue. En cambio, la oveja perdida se perdió. Quizás por cuestiones externas, quizás vio algo que le gustó y dijo, me voy para allá. Quizás hubo algo que de repente se fue persiguiendo algo o una comida, lo que haya sido, esa oveja se perdió. Y cuando el pastor mira que no hay, que falta una, dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo? Fue y la buscó, ¿sí o no? Y dice, y que la trajo en sus hombros. Esto habla de una guianza de parte de Dios. El Señor nos busca. El Señor es el que nos atrae. El que va cuando nos perdemos y por su palabra nos regresa a su redil. Sin embargo, también está aquel hijo pródigo que tiene que sufrir porque así lo ha querido. Y usted no mira al padre yendo a rogarle al hijo, regresa mi hijo, regresa mi hijo. ¿Por qué? Porque esa fue una decisión propia. Sin embargo, el padre deseaba y anhelaba, ¿qué? Que regresara, ¿sí o no? Y dice que salía y miraba. Bueno, eso es lo que me imagino, ¿verdad? Que salía y miraba. Y ¿se regresará? No, hoy no es el día. No regresó, mañana. Y quizás así estuvo por unas semanas, unos meses. Y el hijo pródigo tuvo que pasar todas unas circunstancias para entonces decir, me acuerdo que en la casa de mi padre yo estaba bien. ¿Y sabes qué hizo? Regresó. Y su padre no lo regañó, no le dijo, no, que ya no te quiero. ¿Verdad que no? Dice que lo abrazó, le hizo una fiesta. Fíjate que eso es una representación también de una labor pastoral, las dos. Porque cuando uno se pierde, el pastor también, entiéndase también, no nomás el pastor como el Señor, pero es una muestra, un ejemplo que nos da también como pastores. Cuando aquella persona se está desviando, se está perdiendo, el pastor tiene la responsabilidad por la palabra de Dios de guiarlo. Si le mira, ese no es el camino correcto, de regresarlo al redil. Sin embargo, también podemos entender lo que el Señor hacía como el Padre amoroso, que nos da a nosotros ese libre albedrío. Y podemos decidir por nuestra propia cuenta y decir, no, Señor, no quiero, estoy cansado. Y regresar, si así proponemos en nuestro corazón. Antes de ir a terminar, porque yo sé que el tiempo se me está yendo, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí vemos a Pablo, está en una prisión. Pablo, muchos todavía decían, no, pues mira Pablo, aquel apóstol de Jesucristo ha sido encerrado y muchos se burlaban de él. Otros decían, ¿tú crees que va a ser apóstol? Míralo, va a ser enjuiciado por Roma.
Y fíjate lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y dice el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra que sin temor. Fíjate, dice el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Y dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y dice el 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y dice el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y dice el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, ¿o qué dice? O por muerte. Fíjate algo, el pastor que decíamos no debe de huir a pesar de las persecuciones. Pablo ponía el ejemplo. Y Pablo decía en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía, había transformado su mentalidad, su manera de pensar. Y le decía, estoy en prisión, sí. Si aquellos predican por contienda, si predican por envidia, no le hace. Lo importante es que están predicando a Cristo y el mensaje ha sido expandido. Pero luego le dice, en el versículo 21, algo que había aprendido y que nos lo enseña a nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso el pastor debe de estar dispuesto a sufrir por Cristo. El pastor debe de estar dispuesto a sufrir todo por Cristo. Esto era lo que Pablo enseñaba y esto es lo que le enseñó a Timoteo también. En 2 de Timoteo 1:7, me voy un poquito más rápido. 2 de Timoteo 1:7 dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Dice, sino participa ¿de qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, cuando estamos hablando del deber pastoral, ¿sabía que dentro de nuestra familia también el Señor nos llama como pastores? ¿Sabía que como especialmente los varones que están aquí del hogar, sabía que usted es un pastor de su hogar? Como madres de su hogar, ustedes son también pastores de su hogar. El Señor nos ha mandado a pastorear nuestra familia. Y cuando nos habla del sufrimiento, no solamente habla del sufrimiento como el ministerio pastoral, pero también nos habla a cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Por eso es muy relevante, porque la palabra de Dios, aparte de que habla, ahorita estamos hablando del deber pastoral, pero también todo esto aplica a nuestras vidas. Dice el 9, quien nos salvó y llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y sabe qué es lo que hace? Nosotros podemos ver que Pablo le estaba enseñando, debes de sufrir, debes de ser sufrido, poder saber sufrir por Cristo y saber que cuando estás pasando por un tiempo difícil, nos ponía el ejemplo Pablo, el morir, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea lo que pase, gloria a Dios.
Y seguimos adelante. Había pastores que no estaban conforme al corazón de Dios. Y sobre ellos Ezequiel, y Jeremías, ahora sí que los recriminaron, les dijeron, ¿qué está pasando? Eso es lo que el Señor habla para ustedes. En Ezequías 34:2 vemos cómo Ezequiel truena contra aquellos pastores que se apacentaban a sí mismos. Fíjate lo que dice Ezequiel 34:2. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, ¿quién? El Señor, dice el versículo 2 de Ezequiel 34. Dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hace una pregunta. Y dice el 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y dice el 4, no fortaleciste a los débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿No le parece que eso es lo que estamos viendo? Muchas veces. Y Ezequiel se levantó como ese profeta de Dios y dijo, ay de aquellos pastores. Jeremías también, Jeremías 23, versículo 1, yo se los leo. Jeremías capítulo 23, versículo 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y dice el 2, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Dice, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. ¿Dice quién? Jehová. Esto es lo que sucede cuando el pastor no está cuidando del rebaño. El Señor se levantó profetas que hablaban a los pastores. Y yo tomo esto muy en serio también. Y es importante que todos conozcamos esto. Porque luego hay ciertos pensamientos dentro de la iglesia y de repente están los pensamientos y dicen, no, es que como no entienden la labor pastoral, dicen, ¿por qué habla así el pastor? Si es una palabra de Dios que nos confronta de repente, ¿por qué habla así? No, falta de amor. Y dice, no, espérame, la palabra de Dios es la que nos está reprendiendo, debemos aceptarla. O que, ¿por qué el pastor está hablando en contra de aquello, de esto? Porque el pastor debe cuidar. ¿Amén? Amén. En Juan 10, terminamos con este. Ahora sí, de veras, créame. Juan 10, conocemos al buen pastor. Al pastor de pastores, amén. Aquel que es el pastor de pastores, rey de reyes, señor de señores. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Y dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué hacen? Me conocen. Tenemos una responsabilidad.
individual, pero también como pastores tenemos nuestra responsabilidad también, porque le vamos a dar cuentas a Dios. Pero usted no puede echarle la culpa cuando llegue delante de Dios y decirle, es que mi pastor no me enseñó, o es que mi pastor no me dijo, porque el cristianismo es individual, ¿sí o no? Nosotros venimos delante del Señor y tenemos que dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Sin embargo, también el Señor le va a pedir cuentas al pastor de aquella iglesia por lo que enseñó o lo que no haya enseñado. El Señor le va a pedir cuentas, pero siempre debemos recordar que a pesar de cómo sea el pastor o de lo que está hablando el pastor, la responsabilidad también es nuestra. De revisar todo lo que se predique desde el púlpito y fuera del púlpito. Todo. Como los de Berea. ¿Qué dicen los de Berea? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les hablaba era así. Al final de cuentas usted no va a poder ir con el Señor y decirle, fue la culpa de mi pastor, fue la culpa de aquel hermano, de aquel, porque el Señor va a ver lo individual. Te di mi palabra, la tuviste, pero también le va a pedir cuentas a los pastores. Por eso Pablo decía, yo estoy libre de la sangre de ustedes porque no les he rehuido la palabra de Dios. Y yo quiero que con todas estas series que estamos llevando, poder decir eso un día, Señor, también decirle, Señor, yo no he rehusado nada, todo lo que tú me has dado para darles lo he hecho. Y yo quiero vivir una vida que al final yo pueda decir, Señor, pues todo lo que tú me diste, eso le di, no quiero caer de esa voluntad de Dios. Pero también es su responsabilidad. Y si usted mira que algo se está hablando que no es su responsabilidad de venir al final o con alguien de los pastores y decirle, oiga, pastor, a ver, explíqueme esto. O quiero enseñarle algo que el Señor me ha dicho a través de esto y que podamos verlo a través de la palabra. Todo debe de ser llevado por el filtro de las Escrituras. Si no están las Escrituras, entonces no tiene o no debe creerlo. Hay cosas que el Señor va a revelar y le decíamos, hay experiencias personales y sí, muchas veces son buenas y son necesarias, mas no son la base o la regla de nuestra doctrina. Bueno, vamos a terminar. Le invito a que se ponga de pie. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, no desprecies las profecías, no menosprecies las profecías. Yo estaba diciendo, no menosprecies cuando la palabra de Dios se habla. Siempre debemos de aceptar la palabra de Dios. Eso siempre lo debemos de hacer. Cuando es palabra de Dios, aceptémosla con un corazón abierto. Pero también le decía a los tesalonicenses, examinarlo todo. Retened ¿qué? Lo bueno. Eso significa que tú que tú escuchas la palabra de Dios, la examinas toda y dices, esto va de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo retenemos. Pero también le dice a los tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Como pastores, el deber pastoral es guiar. No es nada más motivar, aunque también parte del pastorado es también animar, porque dice la palabra que nos exhortemos. Esto también habla de un ánimo mutuo, especialmente cuando vemos que el día se acerca, debemos mantenernos conectados. Así que, pero no se trata de solamente estar animándonos como doctrina, es parte de. Vamos a orar, le invito a que ore junto conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay muchas cosas que hablar sobre este tema que tú quieres tratar con nosotros, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, en esta palabra. Y que muchos, Señor, conocían todas estas cosas. Para otros puede ser algo nuevo. Para otros tú le estás reafirmando. Cualquiera que sea la situación, Señor, te damos gracias.
Señor, no queremos ser ignorantes de aquella persona, Señor, de aquel deber que tú has puesto sobre el llamado pastoral. Al revés, queremos ser conocedores de ese llamado, Señor. Y quizás tú llames a algunos, Señor, de los que están aquí, al pastorado algún día, en tus planes, Señor. Pero, Señor, cualquiera que sea la situación, te damos gracias porque tu palabra nos sigue instruyendo. La obra de transformación no para, Señor, sino que continúa cada día. Y así lo será, Señor, hasta el día que tú regreses o hasta el día que nos llames a tu presencia, en el cual este cuerpo será desechado y nos darás un cuerpo nuevo. Anhelamos ese día, Señor. Pero mientras tanto, Señor, queremos ser conocedores de tu palabra y hacedores de ella. Síguenos guiando, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Yo sé, Señor, que no fue casualidad. Tú has traído a cada uno de ellos, Señor, con tus lazos de amor hacia ti. Y en esta mañana, Señor, tú tenías una palabra perfecta y especial para cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, siempre entra como esa espada de doble filo, que corta, Señor, corta a través de nuestros razonamientos, a través de todos aquellos argumentos que a veces ponemos en nuestra cabeza. Esa espada parte, Señor, el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor. Entra así, Señor, en nuestras vidas. De tal modo, Señor, que tu palabra la vivamos, Señor, cada día. De tal modo, Señor, que cuando salgamos no queramos hacer nada, Señor, que vaya en contra de tu palabra. Enséñanos, Señor, tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Para que vivamos una vida santa, apartada del mal. Una vida, Señor, digna de ti. Que caminemos, Señor, vidas de acuerdo a tu palabra. Y que como iglesia nos unamos. Y que como iglesia avancemos, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros. Conociendo cada uno nuestra labor y conociendo que tú eres el que derramas bendición y vida eterna cuando estamos unidos, juntos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, que no se termine aquí la enseñanza, sino que ellos continúen en sus casas, que ellos continúen donde quiera que ellos vayan, Señor, meditando en ella, y que tu Espíritu Santo les siga revelando a ellos, Señor, tu deseo y tu anhelo. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias. Amén. Amén. Quiero andar Gracias, Señor. como es digno de ti, Dándote en todo. todo, Señor, Sí, sí. y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Cántalo otra vez conmigo. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo.
manera que te agrade. Cada momento siendo transformado, Señor, en tu imagen. Señor, tú nos has dado pastores y maestros para enseñarnos. Cuando no sabemos el camino, Señor, corremos a tu palabra y tus pastores nos van a guiar en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos abiertos, Señor, para obedecer a los que pusiste sobre nosotros, para usar nuestro discernimiento y sabiduría para seguir tus pasos y la sabiduría que nos impartas por medio de nuestros líderes. Señor, que nosotros sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a discernir, a tener los ojos abiertos para poder conocerte mejor, para obedecer tu palabra, Señor, y andar en tus sendas. Eso es tu corazón para nosotros, Señor, que seamos conformados a tu imagen, transformados, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo que nos has dado en tu Hijo, en nuestros pastores y líderes, Señor, y por las instrucciones que nos das en tu preciosa palabra. Vamos a cantar. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, en cada momento, Señor, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti, porque eso es nuestro deseo, Señor. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte, Señor, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro estamos, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor, siguiendo tus sendas, Señor. Vamos a estar firmes en ti, seguros en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un lindo día.